Muy buenas tardes a todos y a todos. Estimados colegas, estudiantes, público en general, les doy con mucha alegría la bienvenida a la tercera sesión de la Cátedra de Investigación Santiago 2016, otras expresiones de la desigualdad, actividad que nace de la identificación de una ausencia que se representa en la casi total falta de intercomunicación y diálogo entre colegas de distintas universidades, limitando así el conocimiento de lo que se está investigando en otros lugares. Esta actividad comenzó en la Universidad Andrés Bello en el 2014. En ese entonces se llamaba la clase del semestre, donde distintos académicos daban a conocer su investigación respecto de destacados autores de la sociología. Hoy la Cátedra de Investigación Santiago está orientada a expandir la discusión hacia las ciencias sociales en un sentido más general, como también hacia una dimensión no solo enfocada en lo teórico conceptual, sino también hacia lo empírico, donde el hallazgo y la discusión entre la empiria y lo teórico se hace relevante y hace también así novedosa esta actividad. La Cátedra de Investigación Santiago fue impulsada por Mauro Basaure, quien además presenta hoy, con la finalidad de expandir esta iniciativa a miembros del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. En nuestra primera sesión, los mapas mentales de la desigualdad, representaciones de las jerarquías sociales en Chile, presentó la académica de la Universidad de Chile e investigadora del COES, Emanuel Baroset, junto a Óscar McClure de la Universidad de Los Lagos, y fue comentada por Guillermo Wormal de la Católica. Si desean pueden ver el video en el canal de YouTube del COES. En la segunda sesión el turno fue mío, donde presenté Desigualdad y Meritocracia, y los comentarios estuvieron a cargo de Matías Cosiña del PNUD. En esa oportunidad la realizamos en la sede del Andrés Bello ahí en Bellavista, y el video estará prontamente disponible en el canal YouTube de COES, así como también la sesión que estamos haciendo hoy, que es la última de este año. Hablar de desigualdad no es aleatorio. Desde COES nos hemos propuesto no solo investigar y estudiar los conflictos asociados a la desigualdad, sino también compartir nuestros resultados con la ciudadanía, los tomadores de decisiones, estudiantes y nuestros colegas de la academia. De hecho, acabamos de realizar una conferencia internacional en conjunto con el International Inequalities Institute de la London School of Economics and Political Science, LSE, y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, titulada Desigualdades, donde nos propusimos como centro contribuir al estudio de las desigualdades sociales, políticas y culturales de las sociedades democráticas del siglo XXI, dándole un especial énfasis a las desigualdades en América Latina. Últimamente la desigualdad se ha tomado fuerte en la agenda de las ciencias sociales y aunque ciertamente aún hay mucho para avanzar, espacios como este de la Cátedra de Investigación Santiago y como el de la Conferencia de Desigualdades nos permiten conocer aproximaciones y contribuciones para poder entender mejor este tema y sus consecuencias. Entonces, es un agrado hoy día contar en esta sesión con la presentación y compañía de Mauro Basaure, quien es académico de la Universidad Andrés Bello y director del doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual. Además, investigador y encargado de la agenda teórica del COES. Y el tema que nos presenta hoy es Desigualdad y Tiranía del Tiempo. Luego nuestra colega Daniela Charim, académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también investigadora del COES, se encargará de los comentarios de la presentación y luego abriremos entonces la mesa para preguntas y comentarios de ustedes. Los dejo entonces en primer lugar con Mauro Basaure. Muchas gracias. Voy a contar un poquito para iniciar de dónde viene esto, ¿no? Tiene una historia que para mí es muy significativa porque es una especie de hallazgo empírico que para mí fue muy interesante, sorprendente y que me motivó como tal a continuar y a introducirme en un tema que yo originalmente nunca había estudiado, que es la cuestión del tiempo, del uso del tiempo y de lo que nosotros ahora entendemos, y eso quiero aclarar desde un principio, como un programa de investigación que le llamamos Tiranía del Tiempo. Elegimos un nombre bien cool, ¿ya? Que no sé si podemos dar cuenta de él como tal, digamos, pero es un programa de investigación más que una tesis, hay una diferencia en el título, ¿no? Y dentro de ese programa entonces de investigación estamos trabajando también con Daniela en un mini COES. Estos son proyectos del COES que tienen financiamiento por 6-7 meses para continuar investigaciones o para desarrollar inquietudes que se están desarrollando. Esto nace
UNAP en una investigación que nosotros hacemos todos los años y nace de una observación que no recuerdo quién la hizo, si yo u otro colega, porque la idea era como siempre reunirse y decir, bueno, ¿qué queremos investigar este año? Así de simple, sin mucho protocolo. Y alguien dijo, ¿sabes qué? La gente que toma el metro desde Baquedano a Puente Alto, ¿sí? A las 6 de la tarde lleva un rostro que a mí siempre me ha llamado la atención, que es un rostro como de, no sé, indescriptible, sí, y con aparatos para dejar de estar ahí, como, qué sé yo, música, escuchando música o hablando por teléfono, no sé, una serie de utensilios que tienen una función bien importante en estos largos trayectos. Entonces, la idea era saber si efectivamente estos tiempos de traslado eran tan terribles desde el punto de vista de la experiencia subjetiva de las personas, si efectivamente estábamos frente a un fenómeno que era importante de estudiar, sobre todo sabiendo que Puente Alto es una comuna de grupos socioeconómicos bajos en general, ¿ya? Entonces teníamos la variable clase, la gente trabajadora, etcétera, cuánto tiempo de traslado. Y partió de ahí entonces una encuesta sobre cómo se vive en Santiago. Y ahí introdujimos, disculpen, dos preguntas que después, al cabo del tiempo, se volvieron muy importantes. Una pregunta sobre cómo usted considera que es X tiempo y cómo le gustaría que fuese ese tiempo. Entonces, ahí parto mi presentación, ¿ya? Sin duda que esas preguntas de alguna manera fueron aleatorias, no era que estuviéramos pensando en estudiar el tiempo, como el INE lo acaba de presentar hace 2 días atrás, ¿no? Coincide de hecho con la presentación, la primera encuesta seria, completa, compleja, nacional, etcétera, en Chile sobre uso del tiempo, porque la del 2007, presentada en el 2008, el mismo INE reconoce que fue un experimento, ¿ya? Y ahí nos llevan todos los países una cantidad enorme de avances. Nosotros estamos bien atrasados en una cosa que en otros países es muy, muy importante hace muchos años, de los años 60, 70, que siguen haciendo estudios sobre the use of time, ¿no? Estados Unidos, en muchos otros países. Y nosotros recién, antes de ayer, sacamos nuestra encuesta sobre usos del tiempo. Yo traje unos datos hoy día también para amenizar la tarde. ¿Cómo puedo mover esta cosita? ¿Sí? Entonces, la encuesta experimental de uso del tiempo, nosotros tomamos datos del INE 2008, que fue una encuesta que se hizo en el Gran Santiago con 1.571 viviendas de las zonas urbanas ubicadas en las 34 comunas de Santiago. Acaba de salir, como acabo de señalar, la encuesta del tiempo del INE 2015. Esta fue considerada un experimento, esta es como la definitiva. Ayer creo se hizo la primera entrega enfocada en el tema género. Seguramente después la Dariela va a también tratar más ese tema en específico, ¿ya? Entonces estamos justo, hay una coincidencia perfecta entre esta ponencia y la salida de esta encuesta. Fíjense que, y lo he dicho desde ya, aquí hay una información objetiva sobre el tema del uso del tiempo, ¿ya? Eso se me faltó decir, porque nosotros en la UNAP, en esta encuesta Vivir en Santiago, donde, les repito, solamente 2 preguntas estaban relativas al tema, tratamos la cuestión más de percepción. Entonces ahí hay una primera variable que es importante, percepción versus objetividad, si ustedes quieren. También 34 comunas del Gran Santiago, una muestra de un total de 1.000 encuestas, población de 18 y más años. Lo otro lo voy a dejar porque si a alguien le interesa el PowerPoint lo puedo enviar, no hay problema. ¿Ya? ¿Cuáles son las variables dependientes? Aquí están las 2 preguntas a las que me refiero, para nosotros son técnicamente hablando la P17 y la P18. ¿Cómo considera el monto de tiempo que le dedica a? Las categorías son muy poco, tiempo, demasiado, el tiempo adecuado y demasiado tiempo, ¿ya? Y la pregunta que sigue es si, ¿cómo le gustaría dedicarle otro monto de tiempo a? ¿Sí? Menos tiempo, el mismo tiempo, más tiempo. Y las variables independientes fueron los grupos socioeconómicos, el género, el tramo de edad. Y todo esto en torno a varias otras ámbitos o tipos de tiempo, para decirlo de otra manera,
pero hoy día me voy a centrar en estos porque me parece que son los más importantes: trabajo remunerado, doméstico, tiempo libre y educación. ¿Ya? Fíjense entonces que lo que voy a hacer es básicamente presentar los datos para después tratar de reflexionar sobre esto. Yo, contrario a lo que me acaban de presentar, en general estoy a cargo de cuestiones más teóricas que empíricas, pero acá voy a hacerlo al revés, voy a tratar de llevar a cuestiones un poco más conceptuales, o preguntas más bien, porque es un programa de investigación, cuestiones que nacen de datos, básicamente, como preguntas que se nos abren a partir de datos, y que se nos han abierto, de hecho, en el mini-COES que tenemos con la Dariela. Entonces, lo que tengo acá es la pregunta sobre cómo considera el monto de tiempo y si le gustaría dedicarle otro monto de tiempo, distinto. ¿Sí? Entonces, lo que les adelanto la película, se las cuento completa, lo que vamos a encontrar que para cada tipo de tiempo, ¿sí?, en ambas preguntas, salvo algunas excepciones que ya nos llaman a preguntas interesantes, después vamos a ver tanto en la percepción como en la dimensión objetiva, se puede hablar claramente de una tendencia clasista de la sociedad chilena, en el sentido de que son los grupos socioeconómicos bajos los que reclaman la insatisfacción respecto de estos determinados tiempos, y sin duda de género, que es algo que está relevando hoy día fuertemente también la encuesta del INE. Aquí también se muestra con más claridad y tal vez con algunas diferencias, en el sentido de que más diferenciado, no diferencias con lo que sacó el INE. Entonces, si ustedes se fijan, para el grupo socioeconómico bajo, uno claramente ya va a ir asociando en todas, esto ocurre en todas las, todos los cuadros, que a medida que uno sube en el grupo socioeconómico, medio, bajo, medio, alto, la idea de que hay una demasía de tiempo va cayendo. Y va aumentando, por el contrario, la idea de que el tiempo es adecuado. ¿Ya? Si uno lo mira en términos más teóricos, uno puede decir la idea de adecuación tiene que ver con el justo medio, en el sentido aristotélico, con aquello que está bien que así sea, aquello que corresponde, donde la realidad corresponde con lo que debe ser. ¿Sí? Y están los dos extremos: está el extremo de lo que es demasiado y está el extremo de lo que es demasiado poco. ¿Ya? El exceso y la escasez. Lo que vamos a ver acá es que el extremo demasiado o mucho y escasez, el exceso y la escasez, en esos ambos extremos están sobre representados los grupos socioeconómicos bajos, y en cambio en la mitad, en el justo medio, en el tiempo adecuado, tal como ocurre acá, está sobre representado los grupos socioeconómicos altos, o la tendencia que ustedes ven es clara. ¿Ya? Aquí es bien importante hacer la siguiente anotación. Si nosotros siempre tenemos que ver con los medios cuando sacamos encuestas, y los medios siempre se van directamente a los grandes números. Entonces, si ustedes se fijan acá, los grandes números corresponden a esto. No hay tanta diferencia generalmente. ¿Ya? Y siempre se habla de los chilenos. No sé si han fijado cuando se lee la encuesta, el 80% de los chilenos opina X, el 70% opina X. ¿Ya? Y claro, acá en realidad lo que hay que mirar precisamente son los extremos, aquello que, producto del análisis de variables sociológicas que ya nombré, aparece como tendencia. ¿Ya? Aparece como una tendencia. Entonces, si ustedes quieren un pequeño motor o modelo de análisis, es este cuasi aristotélico del justo medio, de la idea de medianía, donde está sobre representada los grupos socioeconómicos más acomodados, ¿sí?, y los extremos de escasez y de sobrecarga de tiempo por los grupos socioeconómicos bajos. La pregunta que sigue es la pregunta sobre dedicarle otro monto de tiempo. La pregunta es si ustedes que por el deseo o por la aspiración.
Y en la mayoría de los casos vamos a ver una coherencia exacta. No es baladí preguntarlo, ¿ah? Después uno se da cuenta que no es baladí preguntar porque se da la coincidencia exacta. Es decir, la persona normalmente que dice que tiene demasiado tiempo de trabajo remunerado, va a decir acá que le gustaría tener menos tiempo de trabajo remunerado. Y así el que dice que tiene muy poco tiempo, va a decir que quiere más tiempo. ¿Ya? Entonces los gráficos están casi como que si uno pudiera ponerlos de como doblar la hoja, aparecería exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. ¿Ya? Que tiene menos, quiere más. Y ahí nos aparecen, vamos a verlo después, unas suertes como de paradoja, que yo creo que son súper importantes para nuestros análisis, que ya van más allá de los números, que tienen que ver con lo cualitativo. Paradojas de por qué algunos grupos, por ejemplo, que tienen demasiado tiempo en algo, por ejemplo, trabajo doméstico, incluso llegan a decir que quieren un poco más. Esa claramente es una suerte de paradoja, o que no es coherente con el resto de los datos y que nos va a llamar, sin duda, a hacernos preguntas que yo creo que ya a esa altura, y por eso nosotros estamos hoy día metidos más bien en un contexto de investigación más cualitativo, tenemos que resolver por esa parte, digamos. O sea, los números ya no nos van, los números nos mostraron casi como nos abre la ampolleta, nos prende la ampolleta de que algo está pasando ahí. ¿Ya? Y tal vez no encontremos nada, pero es interesante preguntárselo. ¿Ya? Entonces, respecto al trabajo remunerado, por grupo socioeconómico tenemos esta tendencia clara. Trabajo remunerado por género, ¿sí? La tendencia es exactamente igual de clara, pero en relación a los hombres. Son los hombres los que dicen tener demasiado tiempo, ¿sí? En comparación con las mujeres. ¿Sí? El tiempo adecuado es en el caso femenino más alto, ¿sí? Y el demasiado tiempo es más alto para el caso de los hombres. En el caso del trabajo remunerado, ¿sí? Una pregunta que uno podría empezar a hacerse también para un trabajo cualitativo, porque esto tampoco te da para decir aquí no hay, de hecho, para la gente que está más metida en el tema estadístico, nosotros tenemos mostrando tendencias o cuadros que muestran básicamente tendencias o tablas de contingencia, si ustedes quieren, ¿no? Habría que hacer otro tipo de análisis para llegar a significación. La mayoría tiene significación, no lo quiero aburrir con eso, digamos, ¿no? Además no soy el experto para decirlo, pero hay significación estadística también. Entonces, remunerado por género, trabajo remunerado por edad, esto me parece que es menos relevante en el sentido de que muestra algo más o menos obvio. Hay, sin embargo, un dato que nos parece relevante porque se muestra en todos los otros análisis también que hemos hecho, de los cuales aquí solamente les muestro algunos, que es que finalmente es en el grupo que está asociado a la edad laboral donde se concentra sin duda, eso nos sorprende mucho, pero es claramente un dato que se muestra muy claramente en los números. Es decir, nosotros acá tenemos lamentablemente un rango de edad que esconde, yo creo, más datos, pero si uno abre esto, porque la edad laboral ya ha empezado a los 30 claramente, ¿no? Debía subir esto claramente más. Es decir, que mucha gente que está en edad laboral dice que tiene demasiado tiempo de trabajo. Se trabaja mucho o algo así. Y lo otro, si ustedes se fijan aquí, es donde más claramente se ve que uno da vuelta a la hoja y se encuentra exactamente con lo contrario. Es decir, si uno tiene mucho trabajo, quiere menos, etc. Después, trabajo doméstico por grupo socioeconómico. Bueno, aquí es donde nuevamente nuestra tendencia clasista es clara, es decir, demasiado tiempo. A medida que uno sube en la escala social, el tiempo se hace más adecuado, es decir, más representado está en el justo medio de los grupos socioeconómicos, ahí está lo que acabo de decir. Menos consideran que es demasiado el tiempo. Sin duda que aquí está el factor de la compra de tiempo doméstico, es decir, la posibilidad de comprar tiempo vía nanas y gente que ayude en la casa, o de cambiarse cerca del colegio de los hijos, o de cambiarse cerca de comprar algún departamento cerca del metro, etcétera, etcétera. Todas las estrategias para comprar tiempo finalmente, o traducir el dinero que se tiene, el ingreso en tiempo. Y eso se muestra evidentemente de manera muy clara acá.
le gustaría dedicarle más otro monto al tiempo de trabajo, es exactamente lo mismo. Es decir, las personas de grupos socioeconómicos altos simplemente dicen el mismo tiempo. No hay gran diferencia. La figura que se crea en general, viendo todos los datos en su conjunto, es que, y ahí en esa dirección queremos aspirar también teóricamente, es que si uno ve la división social del tiempo, para ocupar esta metáfora durkheimiana, ¿ya? La división social del tiempo como una gran torta, finalmente en el cómo están divididos esos tiempos, ¿ya? Tenemos que los grupos socioeconómicos altos están mucho más conformes con el cómo están posicionadas cada uno de los tiempos. ¿Ya? La pregunta teórica que también uno tiene que hacerse, y que también es muy difícil de responder, o más de lo que uno cree, es acerca de si hay una relación entre que los grupos socioeconómicos más altos, para no hablar de clase, de hecho me gustan a veces los ingleses que hablan de clase social, y nosotros tenemos todavía problemas como para hablar de clase social, no sé por qué, una cuestión de cultura académica, ¿no? Hay alguna relación entre que algunos tengan más tiempo y otros tengan menos, es decir, una especie de teoría de explotación, muy difícil sin duda a la John Roemer, ¿no? Marxismo analítico. Unos logran tener esta configuración del tiempo porque los otros no lo logran tener, es decir, que hay una relación entre uno y otro. Son ideas de proyección súper ambiciosas que nosotros hoy día claramente con estos datos no estamos en condiciones de mostrar. O sea, sabemos cuál es el límite de lo que estamos teniendo. ¿Sí? Además de los mecanismos para ese estudio, ¿no? Para esa posibilidad, si ustedes quieren, de configurar esa división social del tiempo o no configurarla. Lo que se traduce en que para algunos, tal vez, se puede decir así, el tiempo y la división social se ve como algo más manejable, donde yo puedo intervenir, y a otros se les presenta el tiempo como algo más reificado, como algo que finalmente es como es, ¿ya? Y donde yo no tengo las capacidades para configurar, reconfigurar, ordenar de determinada manera, comprando aquí, sacando allá, etcétera. Yo estudié con Axel Honneth y cuando estaba haciendo este estudio lo que me recordaba era una frase de él que era muy importante, que me quedó marcada. Decía, los ricos tienen un gran problema y es que no pueden cambiar tiempo, o sea, plata por tiempo para sus hijos. Es decir, la gente que tiene más recursos puede invertir mucho en tiempo, pero hay un límite. Es decir, el tiempo de cariño o de amor no es comprable. Uno tiene que estar ahí, igual que con la amistad. Uno tiene que gastar el tiempo ahí. Ese es un tiempo que no se puede reemplazar ni por la nana ni por nada, digamos. ¿Ya? De manera que hay preguntas que se abren respecto de si sube la insatisfacción con ciertos tiempos, por ejemplo, domésticos o de cuidado en los grupos socioeconómicos altos, producto de esta imposibilidad de traducir ingresos en tiempo. ¿Ya? Bueno, sigamos. ¿De la que yo estaba hablando? Sí, sí, es cierto. Se expresa mejor sí cuando se trata de la variable género. Ahora, habría que levantar una hipótesis respecto de esto. Nosotros estamos trabajando con una idea, yo creo que lo conversamos en algún momento de la reunión, donde veamos esta variable para la de género, ¿ya? Donde además de la tendencia clasista que ya acabamos, y la tendencia sexista que se presenta en todas las, sexista en el sentido de desigualdad de género, ¿no? Que se presenta en todas las diapos, en todos los análisis, ¿ya? Tenemos y a nosotros nos pareció preocupante, digamos, por decirlo de alguna manera, o que convoca una pregunta, a saber, ¿por qué cuando, pese a que muchas mujeres dicen que tienen demasiado tiempo,
el porcentaje de más tiempo sigue siendo un poco alto, y esto lo llevamos a otro análisis que lamentablemente hoy día no alcancé a configurar el PowerPoint. Está sobre representado este 11,3% en, evidentemente, los grupos socioeconómicos bajos. Además, esta es una suerte de paradoja, porque recuerden que la no paradoja es la coherencia perfecta, más o menos, entre que si yo tengo mucho quiero menos, y si tengo demasiado quiero, no sé, si tengo poco quiero más. Pero no que uno quiera más cuando ya tiene mucho. Eso es algo extraño. Y ahí, la verdad que ya estamos en el terreno de la elucubración y de las hipótesis, ¿ya? Nosotros hemos querido trabajar un poco también con esta orientación de sociología normativa, con la idea de que finalmente las personas, nosotros, manejamos conceptos ideales de tiempo también. Conceptos normativos, si ustedes quieren, de tiempo. Normativos en el sentido de que más o menos uno sabe cómo deben ser los tiempos. El tiempo de cuidado, para decir un ejemplo, debe ser un poco con los niños jugando en la plaza, para decir una imagen así muy... Y no con los niños viendo tele mientras uno está resolviendo un problema de sociología o no sé, tenga. ¿Sí? Es decir, hay un autor que me ha servido harto en esto, un autor que habla de los tiempos contaminados y de los tiempos fragmentarios, como dos tipos de... inventa otros también, ¿no? Que tiene que ver básicamente con los padres con hijos, pero lo que me interesa aquí es destacar que los tiempos fragmentarios y los tiempos de, como dije, contaminados, son aquellos tiempos que, claro, uno dice son tiempos de cuidado, pero están contaminados con un tiempo de otra cosa. Un tiempo libre que está contaminado por un tiempo de trabajo, ya no está libre. Porque está entre medio con alguna tarea, qué sé yo, que uno no puede dejar de lado. O un tiempo libre que no logra el tiempo adecuado. Todos sabemos de eso, que en realidad fue la vacación muy corta, o no sé, el tiempo libre es muy corto, el fin de semana es muy corto, porque el día domingo ya tenía que estar preparando algo para el lunes, etc. Ese tiempo fragmentario, donde se mete el otro tiempo ya antes, también hace que la calidad del tiempo sea menor. ¿Ya? Entonces, una posibilidad, y ahí tendríamos que verlo también sin duda a nivel cualitativo, es que mujeres, para decirlo gráficamente, mujeres de grupos socioeconómicos bajos vivan el tiempo de trabajo doméstico de una manera, entre comillas, para decirlo así, culposa. Es decir, porque de alguna manera el tiempo normativo no coincide o coincide muy poco con lo real que está ocurriendo. Es decir, uno puede entonces tener mucho tiempo doméstico, como dicen ahí, pero al mismo tiempo decir necesito más. Cuando dice más se está refiriendo, sin embargo, a un más tiempo de calidad, es decir, con los niños, jugando en la plaza, no tengo idea. De alguna manera tenemos que resolver esa suerte de paradoja o meternos en los datos de manera tal que podamos darle una explicación a lo que es raro, ¿ya? Y ocurre con esto y con los tiempos libres también de grupos de personas que decían algo así como que tenían mucho trabajo y sin embargo el tiempo libre les gustaría dedicarlo a los pitutos, a seguir trabajando. Y eso también ocurre en los grupos socioeconómicos bajos con alta representación, ¿ya? Nos falta acá la información que hoy día el INE yo creo que la trae un poco y que es bien interesante sobre cuáles son los tiempos del fin de semana, porque yo creo que ahí vamos a encontrar también que los grupos socioeconómicos en los fines de semana tienen otro concepto de uso del tiempo. Y está mucho más presente la idea de trabajar incluso los domingos, etc. ¿Ya? Bueno, no sé, Dariela, disculpen, este es un ejemplo donde el otro puede ser, la verdad es que estos son datos que están ahí como todavía frescos para análisis. Aquí vamos, primicia, encuesta nacional del uso del tiempo, hace 2 días entregada. Nosotros tratamos de tomar esta información. Fíjense que cuando yo vi este dato me llamó la atención, porque me pareció que la tasa de participación en el trabajo no remunerado de la población de 12 años y más según sexo, ¿ya? Participación y tiempo en un día de trabajo, para los hombres me parecía que era muy alta.
el 94,5% trabajo no remunerado, ¿ya? Y el de las mujeres 98,4%, que me parecía más o menos correspondía. Participación. Y después las diferencias de horas, 2,74 por 5,89 de las mujeres. 3 horas de diferencia, más o menos. Ese dato salió ayer, interesante, pero me llamó la atención y yo fui al 2000, que en realidad esta es la información que yo tenía antes de que saliera el del INE. Y acá, fíjense, la tasa de participación es 40. Los otros datos coinciden, más o menos, bueno, de 80 a 98,4. Estamos hablando de un estudio experimental que a lo mejor, bueno, por eso mismo no tiene datos tan fidedignos. Estamos hablando de 2007, 2000 versus 2015. Pueden todas estas variables significar, pero tengo la impresión de que el 40 a 94 de participación es demasiado. Sé que eran los expertos en este número, pero me parece a mí que hay una cosa. Puede ser, y esto también lo vimos, que el modo que preguntaron acá está inflando algo, porque parece que preguntaron acá, yo no sé si me falta esta información, pero acá estoy seguro que preguntaron por también tiempo de trabajo dedicado al cuidado de personas de otros hogares, tiempo de voluntariado y tiempo de asociatividad, parece algo así. Y claro, eso puede estar inflando un poco este número. Bueno, da lo mismo, no es un tema que nos preocupe en este minuto estar poniendo en cuestión los datos, solamente que llama la atención y me parece que esto puede ser un poco más real, ¿ya? Nuevamente otro dato que pareció que este sí tal vez es el que más coincide con nuestros datos, ¿ya? Está hecho por quintiles. Nosotros en su momento tuvimos que transformar quintiles a grupos socioeconómicos mediante un trabajo ahí de ponderación, etcétera. Pero si uno lo ve por quintiles, tal como acaba de salir hace 2 días atrás, y además lo ve por sexo, este cuadro resume, por género, este cuadro resume claramente todos los casi cuadros anteriores, pero en relación a trabajo de cuidados no remunerados a integrantes del hogar en la población de 12 años. Es decir, uno de los cuadros que yo tenía arriba se ve aquí expresado en claramente este declive, esta sobrerepresentación de los grupos socioeconómicos más altos, quintil 5 acá, en la medianía de la adecuación, de lo adecuado, del medio justo, o del justo medio, disculpen, según las palabras de Aristóteles, y una sobrerepresentación en una cuantía. Fíjense, o demasía, o falta. Fíjense que aquí se empieza a aparecer una cosa bien interesante con la cual yo quisiera terminar y abrir las reflexiones, porque no es la idea acá cerrar reflexiones, sino más bien abrirlas, casi usarlo ustedes para seguir adelante con el programa, ¿ya? Si me lo permiten. Y es que finalmente lo que vamos a conseguir es que esto sea la dimensión objetiva y real de lo perceptivo. Es raro encontrar, no sé, tal vez me equivoque, pero es raro encontrar que datos objetivos coincidan tan claramente con datos perceptivos. En sociología tendemos nosotros un poco a preguntarnos si la gente efectivamente ve bien la realidad o no la ve bien, si tiene alguna especie de velo que le permite, un velo ideológico o algo así. Ese velo ideológico no estaría presente acá. Y hasta aquí, si uno se resume lo que hemos visto respecto de este cuadro, ¿ya?, que es la dimensión objetiva o el acompañamiento objetivo de todo lo anterior, que era solamente perceptivo y de deseo, ¿ya?, por las 2 preguntas que mencioné, es extremadamente coincidente, tanto para el género como para la clase, si ustedes quieren, ¿ya? Esa tendencia se ve en todos los otros gráficos, ¿ya? Sigamos. Respecto a la pregunta ahora, volvamos a lo perceptivo, respecto de cómo considera el monto de tiempo que se le dedica al trabajo doméstico, por edad, trabajo doméstico por tramo de edad. Aquí la verdad que no es tan relevante para nuestros análisis. La edad va a ser solamente relevante al final, porque
me interesa el punto de la relación entre percepción y objetividad, y ahí a través de la edad podemos incluso ser más claros en mostrar la match que hay entre percepción y objetividad. Acá solamente, no sé, como pregunta, saber si efectivamente los más viejos se quejan de alguna manera de mayor tiempo de trabajo. A lo mejor si uno lo cruza nuevamente por grupo socioeconómico, va a encontrar que las personas de edad, pero no solamente todas las personas de edad, sino que personas de edad de grupos socioeconómicos específicos, como los grupos socioeconómicos más bajos. El tiempo libre por grupo socioeconómico, nuevamente la tendencia clasista es muy fuerte y la coherencia también es muy fuerte. Es decir, lo que tiene que ver con la pregunta cuánto respecto de cuánto le gustaría es claramente nuevamente la versión opuesta, ¿no? El tiempo adecuado, o sea, los números son de 34 a 63, de 59 a 28 cuando se trata de muy poco tiempo. Los grupos socioeconómicos bajos tienen muy poco tiempo, se quejan de muy poco tiempo, y esto tiene su correlato directo en el tiempo que le gustaría a uno. El monto de tiempo que le dedica al tiempo libre según género, los números no son tan radicalmente claros al respecto, pero marcan sin duda la misma tendencia de género que hemos venido rescatando todo el rato. ¿Ya? El tiempo libre por tramo de edad, evidentemente los más jóvenes siempre marcan aquí más puntos, esto lo voy a dejar pasar. El tiempo de la educación tiene un valor bien importante porque es un tiempo que se dedica como a algo más o menos obligado, ¿ya? Es decir, no es tiempo libre, sino que es algo, normalmente se asocia a lo obligado, y son los grupos socioeconómicos más bajos los que dicen que en realidad es muy inadecuado el tiempo que le dedican a la educación, y los que más quisieran tener educación, más tiempo para educación. ¿Ya? Y al revés, nuevamente la tendencia a la concentración en el medio justo por parte de los grupos socioeconómicos más altos. ¿Ya? La educación parece una variable clave en las percepciones de cuantía y de deseo de mayor tiempo, según grupos socioeconómicos. Lo mismo respecto del género, vamos avanzando, el monto de tiempo que se le dedica a la educación, ahí hay una cosa bien interesante que se va también como hipótesis, Dariela, no sé si la cuestión de la educación y del trabajo son para las mujeres muy relevantes. Hay que estudiar eso, ver eso en el sentido de que la paradoja que tú identificaste tenía que ver también, yo creo, con alguna medida con el hecho de que finalmente, aunque digan las mujeres que es demasiado tiempo, al momento de preguntarles si les gustaría menos, dicen no, o son pocas las que dicen no. Puede ser que tenga que ver con la relevancia del trabajo remunerado o el proceso de liberación en ese sentido. Sí, sí. Claro, o sea, continúo en términos de las paradojas que estamos identificando entre alguien que dice que es demasiado, pero al mismo tiempo no le quitaría, no, en todo caso dice que no es menos, ¿ya? Puede ser, ¿no? Porque finalmente el trabajo remunerado representa alguna forma de liberación del hogar, ¿no? No sé. ¿No? Ya, después, gracias por el alcance. Lo mismo entonces respecto de la educación por tramo de edad. Bueno, esto es más o menos obvio, no tengo mucho que decir al respecto. Es decir, se concentran evidentemente en las edades que uno espera. Este es un pequeño gráfico muy simple que resume un poco todo lo que he dicho hasta ahora, ¿ya? Es decir, que respecto a estos trabajos o tipos de trabajo, lo que llamo la tendencia clasista, que es, repito, doblemente codificada, a saber que los grupos socioeconómicos bajos encuentran que hay demasiado tiempo de lo obligado y demasiado poco de lo no obligado, y
Junto a eso, los grupos socioeconómicos más altos tienden a concentrarse en la adecuación, en el concepto de adecuación del tiempo. Es para todos los tipos de trabajo una tendencia clara. O sea, no hay ninguna variación. Fue esto lo que nos llamó la atención finalmente. Es decir, cuando yo estaba, claramente me acuerdo perfectamente, estaba en mi computador en mi casa y estaba analizando los datos porque había que presentar sobre otros tipos de tiempo, otros tipos de fenómenos, sobre el vivir en Santiago, y pronto empecé a ver, y no había ninguna de las preguntas que saliera esta tendencia. Ninguna. O sea, había una pregunta clara que había que hacerse, es decir, ¿por qué pasa esto? Eso es un poco lo que traje hoy día y a lo que los invito, digamos, a continuar la reflexión. Y lo mismo respecto del género, que es algo que sabemos, pero tal vez no lo sabíamos en ese sentido de que fuese tan claro respecto de todos estos tiempos. Entonces, fue eso, todos estos datos los que llamaron a la pregunta de investigación original, ¿ya? Que le pusimos por cool el nombre de tiranía del tiempo, que significa básicamente, yo quiero traducirlo de manera muy simple, como ausencia de justicia. Ausencia de justicia respecto de una dimensión que es la dimensión del tiempo. Es decir, claramente en nuestra sociedad hay una dimensión de la desigualdad que no está tematizada, ¿ya? Algunos hablan de pobreza del tiempo y piden que nosotros discutimos el tema de la pobreza hace poco a propósito de las innovaciones que ha hecho la CACEN, pero estamos lejos de considerar la cuestión del tiempo. Se considera la cuestión de redes, de cohesión social, pero lejos de introducir algo así como la pobreza de tiempo, que se considera una de las dimensiones claves de la pobreza. Y esto de alguna manera lo demuestra, ¿sí? Es decir, la concentración en los grupos socioeconómicos bajos de la idea de demasía de tiempo o de falta de tiempo. Demasía de tiempo obligado, falta de tiempo no obligado. Sin duda que eso tiene repercusiones enormes porque el tiempo que uno puede tener o no tener y que el otro sí puede tener, si ambos lo ocupan para descansar no sería tan relevante. Pero si uno lo ocupan para seguir estudiando y los otros no tienen ese tiempo, estamos hablando de un mecanismo fuerte de reproducción de la desigualdad. Unos lo pueden ocupar para seguir mejorando sus redes sociales, su capital cultural, lo dice Bourdieu, y mejoran su distinción, y todas esas cosas, ¿no? Se nos abre un espacio muy interesante de investigación que yo creo que en Chile, no sé si me equivoco, aquí hay un experto en temas de tiempo, colega, qué bueno que viniste. Y seguramente aquí hay otras personas que también se han dedicado al tema, que les ha interesado. Pero yo tengo la impresión, y eso es una pregunta que le hago al público, es que es un tema que está un poco fuera del tapete, digamos, que no se discute, que no se toca. Y eso tiene una razón bien clara, y es que cada uno de nosotros vive el tiempo, lo discutíamos el lunes, ¿no? Cada uno vive el tiempo de una manera individual, particular. Es decir, lo que hacen estas encuestas, la del INE, estos estudios, es que ven desde fuera algo que las personas solamente pueden ver respecto de sí mismos. Escuchábamos una encuesta, una entrevista, si la persona, si la guagua se levantó a las 4 de la mañana y por eso, bueno, al otro día se levantará, la guagua dormirá toda la noche. O sea, la idea de particularidad de contingencia parece lo que determina la experiencia propia del tiempo y no hay posibilidad, o es muy poco el espacio que queda para vehiculizar políticamente ese tipo de experiencia, para darle un contenido colectivo, para transformar, como dice Wright Mills, un problema personal en una cuestión pública, ¿ya? Y sin duda que es una cuestión pública, ¿ya? Lo que pasa es que es muy difícil publicarla o hacerla pública por este carácter particular, contingente de la experiencia, ¿ya? Las feministas han hecho esfuerzos importantes en esa dirección. Incluso lo he visto plasmado en programas políticos como Ciudadanos, ¿sí? Estos grupos liberales en España. El mismo PSOE dentro de su programa lo ha incluido. Nosotros estamos bastante lejos de tematizar siquiera algo así, ¿ya? ¿Por qué digo el tema de la politización
porque quiero entrar a una parte de la, y con esto termino, que es lo que tiene que ver ahora con ponerle al lado a este juego de percepciones muy sistemático, con tendencias muy claras, la objetividad que nos entrega el INE, ¿ya? Que nos ha entregado el INE con sus estudios objetivos, porque ahí no le preguntan por percepciones, sino que le preguntan cómo está configurado el día, así de simple, ¿ya? Entonces, para comparar los aspectos objetivos y subjetivos, perceptivos, cuidado, disculpen, ahí se me fue la palabra, se tuvo que estandarizar las siguientes variables independientes, los grupos socioeconómicos, ya les comenté, se pasó de grupo socioeconómico a quintiles, los tramos de edad también tuvieron que organizarse, no fue fácil hacer la conmensurabilidad entre una encuesta y la otra. Hubo que ocupar factores de expansión, etcétera. Bueno, eso no es para aburrirlo. Lo que sí me parece interesante, y aquí juega recién la variable edad como una especie de instrumento para ver cuán efectivamente es esta correspondencia entre objetividad y percepción. Y resulta que tenemos que, para la percepción de demasiado tiempo dedicado al trabajo remunerado, es decir, volvamos a la encuesta UNAP, ¿ya? Teníamos que esto se concentraba, aquí tenemos un análisis trivariado, ¿no? Para los hombres de grupos socioeconómicos bajos, de esa edad, de 30 a 44 años, ese análisis trivariado nos muestra que ahí se concentra la mayor cantidad de personas que dice que es demasiado. ¿Ya? Recordemos que esto coincide con la pregunta 18 también sobre no sobre cuánto tiempo, sino cuánto desearía. Hay una correspondencia con eso. Y el análisis objetivo, efectivamente, que muestra que también los hombres de grupos socioeconómicos bajos, entre 30 y 44 años, también son los que más ya no perciben, sino que efectivamente más trabajan, ¿ya? Esto ocurre también, en general, les traje estas muestras, pero ocurre también en otros datos que tenemos para el trabajo doméstico. Las mujeres de grupos socioeconómicos bajos, entre 30 y 40 años, son las que más dicen que es demasiado el tiempo dedicado al trabajo, ¿ya? Eso es lo que veníamos viendo de arriba. Pero se le añade el análisis trivariado con la variable edad. Resulta que el INE nos muestra también que las mujeres, grupos socioeconómicos bajos, entre 30 y 44 años, son también las que más horas dedican al trabajo doméstico. Ahí está el pic del trabajo doméstico. Por último, la comparación entre distribución objetiva del tiempo y su percepción subjetiva. Horas destinadas al tiempo libre. Mujeres destinan un promedio de 4 horas a tiempo libre, mientras que hombres 4.7 horas. De entre las mujeres, los estratos bajos de 30 a 44 años son quienes destinan menos horas de actividades de tiempo libre. Aquí están los promedios por los otros, disculpen para aclarar el gráfico, los promedios por los grupos socioeconómicos medios y altos, ya para no repetir cada uno de estos, se toma solamente el promedio. Y es ahí, entre los 30 y los 44 años, si ustedes quieren, en contraste con el demasiado tiempo laboral y demasiado tiempo doméstico, donde también está lo menos de tiempo libre o la escasez de tiempo libre más focalizada en el mismo tramo de edad para las mujeres que habían dicho que era extremadamente, o era mucho el tiempo de trabajo laboral y doméstico, ¿ya? Comparación entre la distribución objetiva del tiempo y su percepción subjetiva de tiempo libre, lo mismo. Esto es lo que ya teníamos arriba, pero concentrado en femenino entre 30 y 44 años, tiempo libre destinado a tiempo libre, desea más tiempo libre, el 65, aquí me anduve perdiendo, desea más tiempo libre. Muy poco tiempo destinado, desea más tiempo libre. Aquí me falta la variable objetiva, no sé qué pasó, no recuerda qué pasó con él, ¿no? Me falta la variable de línea acá. Pero por ahí tiene que haber quedado, pero la idea era mostrar un poco lo mismo, ¿ya? Es decir, no estoy bajo otra lógica.
La carga global de trabajo en la población ocupada de 15 años y más según sexo es también acá el tiempo. Aquí está, este dato para nosotros es re importante, que no lo hemos analizado, a saber la diferencia entre días de semana y días de fin de semana. La participación de las mujeres es de 99% versus la de los hombres, pero con un margen distinto en las horas dedicadas, y lo mismo el fin de semana, es decir, las mujeres también el fin de semana muestran esta diferencia o esta generalización de la carga del tiempo. Hasta ahí llego con la presentación de los datos. Hay, yo creo que harto material para levantar hipótesis. Eso fue lo que nos ha pasado a nosotros. Hay un programa que se puede levantar, yo creo, a partir de esta clara tendencia de lo generalizado y de la discriminación de clase respecto de el uso del tiempo. Yo ahora, hay hartas cosas que decir, porque en realidad se abre el abanico de muchas cosas, pero en realidad es el momento más bien de abrir cuestiones, de ver por qué también nos debemos concentrar en cuestiones de género y también cuestiones cualitativas, ¿ya? Si finalmente sabemos que este instrumento es un instrumento súper limitado, pero que nos permitió abrir algunas preguntas. Te dejo la palabra, Dariela. Bueno, como dice Maura, la idea es poder conversar y darle un poco vuelta a lo que él trae y a lo que nos estimula. Así que vamos a abrir la palabra. Me la voy a tomar yo primero, sí, un poquito, para hacer un comentario más bien corto desde el vértice, como decía él, del género. Porque es cierto que este tema del uso del tiempo, a pesar de que está poco popular y poco expandido, es un tema bien relevante si uno quiere pensar cómo estamos viviendo los chilenos. La imagen del metro que te estimuló a ti al inicio de estos estudios es bien elocuente. O sea, cuando uno está en un espacio público, de verdad se pregunta muchas cosas de lo que nos está pasando. Y entonces la experiencia cotidiana, tanto en su aproximación objetiva como subjetiva, de verdad creo que nos está dando pistas importantes para entender lo que estamos viviendo y los temas de desigualdad que finalmente se juegan en la cotidianeidad, ¿no? Y ligándolo con lo que lanzó el INE ayer, o anteayer, en realidad es impresionante que 2016 tengamos señoras y señoritas dedicando 6 horas diarias en promedio al trabajo no remunerado y caballeros que no alcanzan a la mitad de eso, ¿no? En realidad es para preguntarse qué está pasando justamente en un tiempo en que la inserción laboral femenina ha aumentado muy significativamente. O sea, una lectura lineal es que algo está pasando con las mujeres que no cambió cualitativamente, sino que sumó cosas, ¿no? O sea, que la inserción laboral no necesariamente era el indicador de emancipación de las inequidades de género. Para hacerme justicia, a mí y a una compañera, Uca Silva, que trabajamos para el CERNAM hace 20 años, hicimos un estudio inicial, pionero en este tema, en donde estábamos buscando justamente el reparto de responsabilidades familiares. Hicimos una encuesta donde preguntamos, no a nivel nacional, sino que de Santiago, pero sí representativa, y encontramos lo mismo hace 20 años, en términos de dedicación de horas al trabajo, la diferencia entre trabajo no remunerado y trabajo remunerado. Lo busqué a lo que habíamos escrito hasta el año 97 y terminábamos diciendo, se los voy a leer porque es como para llorar. Dice, en promedio en la mañana un hombre comienza el día ocupando 1 hora en lavarse y comer, 1 hora y media en trasladarse. Trabaja entre 10 y 12 horas, se traslada de vuelta a casa en otra hora, atiende a sus hijos en 1 hora, ve televisión casi 3 horas y duerme otras 6.
al describir un día de las actividades de las mujeres, es el mismo panorama, pero se le agregan entre 3 y 4 horas de actividades domésticas. Eso hace 20 años escribimos eso, ¿no? Entonces, comentarios al respecto, bueno, miles. Pero bueno, lo primero es que hay que pensar que las desigualdades en términos de género parece que son más complejas de lo que pensábamos, ¿no? Necesitamos no solo basarnos en algunos indicadores como la inserción laboral, sino que también explorar la dinámica de reproducción de estas inequidades, ¿no? Y pensar también que cuando uno explora la dimensión del tiempo para abordar estos problemas, no solo puede concebirlo como la productividad y el trabajo, ¿no? En realidad el tiempo tiene que ver con la experiencia cotidiana más amplia, ¿no? También quería traer para aportar a la discusión algunas hipótesis de Araujo y Martuchelli de hace 2 años respecto a que las personas en Chile nos vivimos sintiéndonos amenazadas por los potenciales efectos negativos de la intrusión de lo social e institucional en nuestras vidas, ¿no? Adoptando, en la medida de lo posible, estrategias de afrontamiento netamente individuales. Y lo traje porque creo que también puede aportarnos a pensar estas paradojas, como uno quiere más de lo que lo tiene reventado, que es como inexplicable, a no ser que adoptáramos la tesis del masoquismo generalizado en el país. Pero si no nos vamos por esa vía, tendríamos que pensar que algo está pasando en términos de las estrategias con las que la gente está afrontando el agotamiento evidente que se está viendo y las diferencias. En el estudio que mencionaba Mauro que estamos realizando tenemos resultados súper preliminares, pero tenemos datos súper contradictorios al respecto, ¿no? De hecho, como que se ha puesto en cuestión nuestra hipótesis respecto de que a mayores recursos, mayor autonomía y mayor flexibilidad en el uso del tiempo, porque hemos encontrado al revés, ¿no? Especialmente en las mujeres de sectores medios altos, hemos encontrado la vivencia del trabajo no remunerado como una pérdida de tiempo y de una queja bastante grande respecto a la ausencia de las parejas, hombres, en estas labores. Viñeta elocuente: mi marido cree que yo debiera ser como la Telepizza, estar en todos lados. Se le queda algo y siempre pide que una está en la casa para resolver. Los hombres en Chile creen que las mujeres somos como sus ayudantes. O sea, la insatisfacción en los grupos más altos de mujeres a propósito de esta viñeta se hace evidente. En cambio, las mujeres de sectores bajos sugieren algo que es súper distinto, que es como una sensación de autonomía en el uso de su tiempo, a raíz de ser capaces de aprovecharlo bien, ¿no? De organizarse para asumir todas las tareas ligadas tanto al trabajo remunerado como al doméstico. Yo lo hago a mi pinta, la cuestión es no quedarse sentada perdiendo el tiempo, la cosa es no hacerse problema, la cosa es vivir la vida light, ¿no? Y aparece como una suerte, le estamos llamando hasta el momento, como una satisfacción con su cotidianidad que podría llamarse como un intento de pacificarla, ¿no? Versus como esta sensación de insuficiencia que acecha a las mujeres de sectores altos. Entonces, como les decía, nuestra hipótesis, como que los mayores recursos, mayor autonomía respecto al tiempo, está puesta en cuestión, ¿no? Y ahí traigo lo de la Katia Araujo y Martuchelli, respecto que tal vez lo que estamos viviendo hoy día es como la ilusión de la autonomía, ¿no? A propósito de organizarse, de hacer y del logro y el éxito en hacer lo que tienes que hacer. Y eso se está expresando más en sectores bajos que en altos, por lo cual la hipótesis tendría que cambiar a mayores recursos, mayor capacidad de reflexión crítica o de queja, expresada en queja. Quizás por ahí estamos viendo la desigualdad, porque son datos que hacen pensar. Por eso tal vez la paradoja de querer más tiempo para hacer lo que te revienta tiene que ver con hacerlo mejor, ¿no? Y con esta ilusión de
ser capaz finalmente de manejar tu tiempo y por lo tanto de ser más autónomo, ¿no? Es una hipótesis, porque la autonomía tal vez la estamos viviendo como ser autosuficiente, no requerir de otro. Y en realidad la autonomía es estar de otra manera con otros, no de prescindir de los otros. Ahí tal vez estamos teniendo ciertas distorsiones propias de las lógicas más de mercado que de las humanas para la convivencia. Pienso que esos son elementos que en los estudios cualitativos debiéramos considerar.